Hola a todos, bienvenidos una vez más a Filoparresía, un canal donde aprendemos filosofía de manera fácil y sencilla. El otro día ya estuvimos viendo algunos aspectos de la vida de Sócrates, como sus características físicas, su personalidad, sus hábitos de vida, su relación con los sofistas, aquella frase famosa, solo sé que no sé nada, vimos su significado, incluso también pudimos ver su juicio y su muerte. Hoy me gustaría centrarme en toda la teoría de las ideas de Platón en estos pocos minutos. Es esencial para entender su ética y su política. Y lo primero que hace Platón es dividir el mundo sensible y el mundo inteligible. El sensible se refiere al mundo que nos rodea, a ese mundo que percibimos por medio de los sentidos. Acordaros de esta relación, sensible, sentidos. Por lo tanto, el mundo que nos rodea es el mundo que podemos ver, escuchar, oler, gustar, palpar. Este mundo físico. Y por otro lado está el mundo inteligible, que es el que se percibe por medio de la reflexión, por medio de la razón, que es el ojo invisible del alma. A esta relación entre estos dos mundos es lo que Platón llama dualismo ontológico. Dualismo porque son dos y ontológico porque va a distinguir distintos tipos de entes en cada uno de sus mundos. Así que el dualismo ontológico lo que viene a exponer es que existen distintos tipos de entes, los entes son seres o cosas, según el mundo en el que nos encontremos. Si estamos en el mundo sensible, tendremos unos tipos de entes, y si estamos en el mundo inteligible, tendremos otros tipos de entes. Por lo tanto, ¿qué hay en cada uno de estos mundos? En el mundo sensible, nos dice Platón, hay seres naturales y artificiales, y por otra parte, las sombras que estos seres proyectan. Por ejemplo, ¿qué sería un ente natural? Un ente natural sería una persona, un animal, una piedra, un árbol. Y un ente artificial sería aquello que ha producido la mano del hombre, como por ejemplo una mesa, una silla, una taza, una tetera, una cafetera, etc. Estas cosas son visibles, se pueden percibir, como hemos dicho, por medio de los 5 sentidos. Y por otro lado tenemos otro mundo, que no se puede percibir por medio de los ojos naturales, sino que se percibe por medio de la razón, que es, por así decir, el ojo invisible del alma. ¿Y qué entes forman parte de este mundo inteligible? Pues algunos de ellos que Platón menciona, bueno, son básicamente dos, son los entes matemáticos y las ideas. Los entes matemáticos se refiere pues al 1, al 2, al 3, al 4, a las distintas operaciones que podemos hacer con ellos, y las ideas pues siempre son ideas buenas, como la idea de belleza, de bien, de justicia, de verdad, etc. Fijaos que existe una diferencia fundamental entre estos dos mundos. Un mundo es el que percibimos por medio de los 5 sentidos, y por otro lado tenemos el mundo inteligible, que son cosas que no se perciben por medio de los ojos naturales. Por ejemplo, nunca ninguno de nosotros se ha encontrado por la calle o por la montaña con un 1 o con una suma, ni tampoco con la idea de belleza. Nos hemos encontrado con cosas bellas, con acciones justas, nos hemos encontrado con operaciones también, ¿no?, que escribimos y que operamos de manera abstracta, pero que no nos encontramos nunca en el mundo físico. Esto es el dualismo ontológico, ¿no? Distintos tipos de mundos con distintos tipos de entes. Entonces, fijaos, ya tenemos esa diferencia entre esos dos mundos, el mundo sensible y el inteligible. El mundo sensible formado por entes naturales y artificiales y las sombras que proyectan, y el mundo inteligible formado por los entes matemáticos y por las ideas, entre las cuales hay una que destaca por encima de todas las demás, y es la idea de bien. Es comparable al sol, que ilumina todas las cosas, o es comparable incluso a Dios, que está por encima de todos los seres. En otras palabras, ya podemos entender, ahora que ya sabemos que hay distintos tipos de mundos, ya podemos entender la relación que existe entre esos dos mundos. Porque lo que nos dice Platón es que todas las cosas que existen en este mundo físico imitan a una idea. Este mundo físico existe gracias al mundo inteligible. Continuamente lo copia, y gracias a que lo copia existe. Todo el ser y el acontecer es gracias a que ese mundo está ahí. No lo vemos, pero sostiene este mundo, lo hace aparecer. Sin embargo, eso no significa que hay una idea para cada individuo, sino que hay una idea por cada especie.
Por ejemplo, hay muchos tipos de caballos en este mundo físico: caballos negros, blancos, manchados, delgados, gorditos, altos, bajitos, fuertes, más frágiles, hembra, macho, que tienen características concretas. Sin embargo, en el mundo inteligible solo existe una idea de caballo, una idea universal, perfecta. Todos los caballos que existen en este mundo físico tratan de imitar a ese caballo perfecto, pero nunca ninguno de ellos lo consigue. Esto es fácil de entender, porque en este mundo hay muchos tipos de caballos, todos tienen características concretas. Sin embargo, ese mundo es un ideal. Bien, pues así lo mismo con cada especie que existe. Hay una idea de ser humano, una idea de sartén, una idea de todo lo que ha sido inventado y lo que será inventado, lo que existe naturalmente y lo que existe artificialmente. Una idea para cada especie que hay en este mundo. Hay que tener cuidado, porque en ese mundo, si bien existe una idea para cada especie, no hay que pensar que la idea tiene ciertas características concretas. Por ejemplo, seguimos con la idea de caballo. Esa idea de caballo no tiene ninguna característica de color, no es un caballo negro, no es un caballo blanco, no es un caballo que tiene cierta medida, simplemente es una idea de caballo en abstracto. Podemos sustituirla por otros sinónimos, como por ejemplo concepto, o si resulta muy difícil, podéis sustituirlo también por forma. Es decir, un animal que me aparece en este momento y que yo no he visto nunca, yo sé que es un caballo por la forma que tiene. El mundo sensible y el inteligible son tan distintos como el cielo cristiano y la tierra, y hasta parecen opuestos como el paraíso y el infierno. Sin embargo, no es del todo así, porque como hemos visto antes, el mundo sensible es una copia imperfecta, una imitación del mundo inteligible. Es decir, el mundo inteligible es condición necesaria de posibilidad para el mundo sensible. Sin el mundo inteligible, el mundo sensible no existiría. En otras palabras, para que podamos entenderlo mejor, el mundo inteligible es como la fuente o la matriz de la que nacen todas las cosas. Es como la luz del sol que permite ver y existir todo lo demás. Así que en esta conexión necesaria entre estos dos reinos se contempla una escalera que va de lo menos perfecto a lo más perfecto, de lo menos real a lo más real. ¿Qué es más real? ¿Las sombras o las cosas? Pues evidentemente las sombras son menos reales porque no se pueden coger, no tienen entidad propia, sino que son fruto de las proyecciones de las cosas según la posición de la luz. Y luego ya nos vamos al mundo inteligible, que es más perfecto y más real que el mundo sensible. Y ahí nos encontramos los entes matemáticos. Los entes matemáticos son más perfectos que las cosas y las sombras. Y por encima de los entes matemáticos están las ideas. Y por encima de todas las ideas está la idea del bien, que es comparable a Dios. Pues a esta idea del bien se le considera como el principio, porque siempre ha estado ahí, es más perfecta, más real que todas las demás ideas, que todos los entes matemáticos, que todas las cosas y las sombras. Y también se le considera la causa primera, porque ha causado todo lo demás, pero ella misma no ha sido causada ni creada por nada. Así que se le llama principio y causa primera, porque ha causado todo, pero no ha sido causada por nada, y principio porque ha estado desde el origen. Algo que resulta de especial interés es que aunque hay una idea de bien, no hay una idea de mal. En el mundo inteligible no existe nada negativo. De hecho, esta es una de las cosas que se le cuestiona a Platón en el diálogo del Parménides, y él responde de manera similar a lo que dijo Einstein sobre la oscuridad. La oscuridad no tiene una entidad propia, sino que es simplemente la ausencia de luz. Asimismo, algunas cualidades como la mentira, el mal, las acciones injustas, no tendrían una entidad propia. Si habéis entendido toda la teoría de las ideas hasta aquí, entonces el resto se puede comprender de manera muy sencilla. Yo os he propuesto entender toda la teoría de las ideas en 3 puntos. El dualismo ontológico, que hemos dicho que se refiere a la división de esos dos mundos. Y ahora, muy brevemente, os voy a proponer entender los otros 2 dualismos que quedan con lo que se completaría toda la teoría de las ideas. Y son el dualismo epistemológico y el dualismo antropológico. Y algunos de vosotros diréis, es que estos conceptos me resultan muy raros. Y es cierto, son complicados porque a los filósofos les ha gustado oscurecer el lenguaje como una manera de que no llegase todo el mundo a entender la sabiduría, sino que fuese algo oculto, que solo se pudiese
aprender y entender en las escuelas que ellos tenían, así que han utilizado tecnicismos que parecían difíciles, pero que en realidad son muy fáciles, como veréis. El dualismo epistemológico se podría traducir pues como dos maneras de conocer. Dualismo, porque son dos, y episteme se puede traducir del griego como ciencia, conocimiento, así que dos maneras de conocer. ¿Cuáles son esas? Pues se corresponden a los dos mundos que ya hemos tratado. Un mundo se conoce por medio de los sentidos, y el otro mundo se conoce por medio de la razón. Respecto a esto, es muy interesante notar que la matemática, aunque forma parte del mundo inteligible, también se enlaza con las cosas del mundo sensible, porque todas las cosas de este mundo físico pueden ser medidas. Por ejemplo, puedo decir que esta mesa mide 90 centímetros. La mesa en sí misma es física, pero la medida no lo es, sino que es una aplicación abstracta a la materia. La matemática parece ser entonces un puente que une el mundo inteligible con el mundo sensible. De ahí que fuera tan importante para Platón, quien dijo que en su escuela no podía entrar nadie que no supiese matemáticas. Y por último, llegamos al dualismo antropológico. Dualismo porque son dos y antropológico porque se refiere al ser humano. Lo que se nos viene a decir es que el ser humano, su existencia, está compuesta por dos partes, el alma y el cuerpo. Las dos se necesitan y hasta cierto punto cooperan, porque el alma es la energía y el aliento del cuerpo, y el cuerpo es el soporte del alma, pero no siempre se llevan bien, a veces están en un combate, y por eso nos dice Platón que el cuerpo es una cárcel para el alma, porque el alma busca elevarse hacia el mundo inteligible, hacia las ideas, y hacer lo justo, lo bueno, lo bello, pero por otra parte tenemos el cuerpo que tiene unos deseos y unos instintos que quieren ser satisfechos. Así que esa es la lucha constante que hay en el hombre, entre lo que llamamos también a veces bien y mal. El verdadero conocimiento se halla en aquel que ha contemplado el mundo inteligible, el sabio que actúa en la cotidianidad de la vida, en su día a día, de acuerdo a la justicia, el bien, la belleza, la verdad. Fijaos que el que no conoce el reino de lo divino solo puede actuar de acuerdo a lo que ha contemplado en este mundo sensible. Y este es el saber puramente terrenal que Platón llama como mera opinión. Para tener verdadero conocimiento hay que haber contemplado el mundo inteligible, y no solo eso, sino también, una vez que lo has conocido, no puedes actuar de otra manera que bien. Pues nada chicos, esto es todo con respecto a la teoría de las ideas, espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle un like y también dejar un comentario. Podéis incluso pedir que se os explique nuevos autores, estaría encantado. Y nos vemos el próximo día con el mito de la caverna, una alegoría que ha marcado profundamente la historia de Occidente, que nos ayudará a comprender mejor todo lo que hemos visto hasta ahora y que incluso también en nuestro presente se ha utilizado en muchas películas como Matrix, el show de Truman. Pues bueno, hasta pronto y nos vemos aquí en Filoparresía.